La lección que vamos a considerar en esta tarde yo le he titulado Tatuajes y perforaciones. Al hablar de este tema, hermanos, no es mi intención ofender a nadie, ni tampoco cuando yo esté predicando quiero que piensen que estoy hablando de alguna persona en particular dentro de esta audiencia. No es así. Mi deseo simplemente es enseñar, ¿verdad? Lo que yo creo se apega más a la voluntad de Dios respecto al tema, lo cual es mi convicción también en cuanto a lo que yo pienso y yo creo sobre este tema en particular. No hace muchos años, en esta sociedad contemporánea, hermanos, era muy poco común mirar personas en la calle, en lugares públicos, tatuadas y con perforaciones en el cuerpo, los llamados piercings. Y hace algunas décadas atrás, mis hermanos, quienes se tatuaban por lo general eran los marineros, es lo que dice la historia misma, los marineros, los trabajadores de los circos, los pandilleros, los criminales y los presidiarios. En estos tiempos, hermanos, era totalmente inusual, por ejemplo, ver mujeres tatuadas. Eso no se veía antes. Si acaso eran hombres, pero relacionados con este tipo de actividades. En cuanto a estas perforaciones, estos piercings modernos que le llama la gente, que se ponen en diversas partes del cuerpo, hermanos, también fue algo que comenzó a popularizarse no hace tanto tiempo. Yo sé que en las culturas antiguas, yo sé que allá en las tribus, yo sé que estas cosas han sucedido, pero estoy hablando de nuestra época contemporánea y estoy hablando de los tatuajes y perforaciones modernas que hoy en día son tan común ver en la gente y principalmente en la gente joven. Esto, hermanos, comenzó a popularizarse en los años 80, de los años 80 para acá. Este señor se llamaba James Ward. Él fue pionero en los Estados Unidos en el negocio de la perforación corporal. Allá en California, después de 3 años de aprendizaje y de perfeccionamiento de sus técnicas, este hombre, Ward, abrió en West Hollywood su propio negocio el 17 de noviembre de 1978. Él fue considerado como el primero de este tipo en los Estados Unidos y el punto de inicio de la industria de la perforación del cuerpo a nivel mundial. Este señor, y usted puede buscar en Google acerca de este hombre y va a encontrar información. Él fue el pionero. Y como digo aquí, en 1978 se estableció este primer negocio y de ahí para acá, pues han ido en todas partes abriéndose nuevos negocios que se dedican a este tipo de cosas. Hasta antes de esto, hermanos, hasta antes de que comenzara esta moda, la costumbre común, ¿verdad?, de la sociedad contemporánea y hasta la fecha sigue siendo una práctica muy común, ha sido simplemente diferenciar cuando nacen los niños de las niñas. Y a las niñas muy comúnmente al momento de nacer les ponen aretitos en el lóbulo de la oreja. Y es una manera que la gente ha acostumbrado simplemente a hacer una diferencia. Pero hermanos, esto no era, como yo les digo, las perforaciones que hoy se hacen en el cuerpo y los tatuajes que hoy se hacen en el cuerpo no era una cosa común. No hace tanto tiempo, no hace tantos años de esto. Este hombre muy famoso, cantante llamado Elvis Presley, él, a pesar de su fama y de su popularidad, él nunca se hizo una perforación y se puso un solo tatuaje en su cuerpo. Él, hermanos, él creía que alterar la piel o el cuerpo en cualquier manera era algo incorrecto. ¿Y hace cuánto tiempo este cantante era muy famoso? Ya murió, pero no hace tanto de eso. Hoy en día usted puede ver los artistas, cantantes, deportistas, no hay uno solo que no tenga tatuajes y perforaciones en su cuerpo. Mi punto es, hermanos, que no muchos años, ¿verdad?, atrás,
esta moda no era algo común, no era algo popular. Sin embargo, ahora, hermanos, todo esto se ha vuelto muy, muy, muy común en la gente. Y en esta generación nueva, los muchachos a veces ya muy jovencitos, a muy temprana edad, ya están pensando en qué tatuajes ponerse o dónde ponerse, ¿verdad?, un arete en el cuerpo. Casi en cualquier lugar ahora al que usted vaya va a encontrar personas con tatuajes, con perforaciones en diversas partes. Va a la tienda y lo va a ver, va al banco y lo va a ver, a donde vaya. Cada vez es más y más común. Ahora lo raro es encontrar personas que no tengan tatuajes. Eso ya cada vez se está volviendo menos común. Hermanos, ¿qué clase de tatús y piercing se hacen la gente hoy en día? Yo creo que usted ha visto de todo, porque les digo, esto se ve a diario en todas partes. ¿Qué clase de tatús, qué clase de perforaciones usted ha observado en las personas? Pues hay de todo. Y en este sentido, hermanos, a veces uno dice, pues hay de todos gustos y preferencias, pero hay de gustos a gustos. Y lo que para alguien es algo bonito, para otra persona no. Para lo que para alguien está bien, para otra persona no. Entonces eso es muy relativo. Pero voy a poner ejemplos, hermanos, de lo que la gente acostumbra a hacerse. Tatuajes. Si alguien dirá, ay, están bonitos, se ven bonitos. ¿Okay? Para usted, para todos es bonito. Alguien dirá, no, esos ya, se me hace que esos ya no están tan bonitos. Pues para usted a lo mejor ya no están tan bonitos, pero para otros sí, porque se hacen. Y esto lo vemos en la calle, en las personas. Se tatúan los brazos, se tatúan las piernas, se tatúan la espalda, el pecho y por todas partes. Alguien dirá, no, en el cuello ya no, ahí está muy visible, muy llamativo. Pues hay quienes les gusta. Usted dirá, no, el otro sí está bonito, este ya no. ¿Y quién define eso? ¿Quién lo define? Alguien dirá, pues eso ya se me hace de mal gusto. Bueno, para ellos se les hace de buen gusto. ¿Sí? Las muchachas, jovencitas, se hacen sus tatuajes también. Yo digo, ¿necesitan esos tatuajes para verse bien? En realidad no. Son muchachas muy bonitas, jóvenes, apuestos, pero realmente esto no es algo que vaya a exaltar o vaya a resaltar su belleza o su apariencia, al contrario. Otros se tatúan no solamente el cuello, la cara inclusive, porque a veces así hacen los artistas, el rapero que es muy famoso, el deportista que tanto admira, y entonces tienden a imitar lo que otros hacen. Los jóvenes, y para ellos se ven bien. Ellos dicen, no, me gusta, me veo bien. Mis amigos lo hacen, pues yo también lo hago. Y esto es común, hermanos. En nuestra sociedad esto ya es muy común. Otros se tatúan así. Y alguien dirá, ay, qué feos, qué horribles. Pero a ellos les gusta y ellos dicen, yo me veo bien. Y tienen su círculo social donde ellos dicen que esto es bonito y es agradable. Y es la moda tal vez para ellos. Y lo hacen. ¿Sí? Y esto, hermanos, esto es muy normal hoy en día. ¿Y quién puede decirle, eso ya es mucho, verdad? Esto que yo tengo, esto sí está bien, lo tuyo ya no. ¿En base a qué? ¿En base a qué? Las muchachas también se tatúan hasta la cara, los brazos, todo su cuerpo. Y esos hombres, ¿verdad? No crea que eso es algo inusual en nuestra sociedad. No. Y cada vez más y más.
Desde lo más sutil hasta lo más extravagante, lo más sencillo hasta lo más fuerte. Hay de todo. De todo en esto, hermanos. Las muchachas, miren. Bueno, para ellos es la moda y para ellos se ven bien. Los ojos también se tatúan. Si usted no sabía, también inyectan tinta. Lo que tenemos, la conjuntiva, que es la parte blanca del ojo, ahí les inyectan tinta para que tenga un color diferente. Yo digo, pues si se tatúa el brazo, ¿por qué no me tatúo los ojos? Si trae un tatuaje en la pierna, pues yo me voy a tatuar también la cara. ¿Por qué no? ¿Me hago ojos azules o pongo los ojos negros o rojos o morados? ¿Qué tal? Igual con las perforaciones, hermanos, no es el simple aretito, ¿verdad? Para diferenciar a veces niño o niña. Se hacen muchas perforaciones, se llenan de aretes las orejas y cuánta cosa. ¿Sí? Eso yo lo he visto en la calle, o con unos aros, ¿verdad? Como esos que están ahí en las orejas. Eso antes no se veía, ahora se está viendo. ¿Sí? Los varones también, cuando antes los aretitos eran, digamos, para las niñas, ahora los varones dicen, bueno, pues yo también. ¿Sí? De todo tipo, en las cejas, en la nariz, en la boca, hombres y mujeres, igualmente, los cachetes, ¿por qué no? Hasta la lengua. ¿Nunca ha visto un muchacho, una muchacha con una ahí pendiente en la lengua? Abajo de la lengua también se ponen sus aretes. Sí. En la encía, aquí abajo del labio, atravesando la boca. Sí. Hermanos, esto se ve. No estoy inventando yo nada. Esos arotes que se ponen en las orejas, se llenan la oreja también con diferentes perforaciones. Sí. Eso lo vemos todos los días, hermanos. Algunos más extremos como estos hombres. Miren, ese muchacho de la orilla se hizo una perforación aquí en el cachete. Se le ve la quijada, se le ven los dientes. Y él dice, él está contento, él se siente bien, a él le gusta, para él es bonito, es agradable. Y seguramente tendrá compañeros que le digan, oh, te ves bien nice, se ve bien. Sí. Entonces yo les digo, esto es relativo, porque usted dirá, no, esto está bonito, eso ya no. El que traigo aquí está bien, pero eso ya es mucho. ¿En base a qué? Sí. Hermanos, ¿qué tan correcto es que nosotros o que nuestros hijos participemos de estas modas? Ese es mi punto más que nada. ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted lo apoya, lo aprueba o lo desaprueba? ¿Y en base a qué? ¿Usted lo haría? ¿Usted alentaría a sus hijos a que lo hicieran? ¿O les estorbaría? Si su esposo se quiere poner, si su esposa se quiere poner, ¿qué diría usted? ¿Qué deberíamos de tomar en cuenta antes de considerar siquiera esta posibilidad? ¿Quién puede definir una línea exacta de lo que es bueno, de lo que es bonito, de lo que es aceptable o de lo que es desagradable, inapropiado o de mal gusto? ¿Quién? ¿Quién puede decir, hasta esta línea está bien, pero ya de aquí para allá eso ya está mal, está incorrecto? ¿Quién puede decir? Yo estoy bien, pero aquel está mal. Les digo, esto de cuestión de gustos y preferencias es relativo, muy relativo. ¿Qué principios, mis hermanos, y ese es mi punto, debiéramos de considerar en cuanto a
tatuajes y perforaciones. Algo que quiero decir, mis hermanos, y con esto quiero hacer hincapié que no es mi punto principal en la lección, pero sí me gustaría, porque tenemos jóvenes y tenemos pues de todo aquí en la iglesia, que hay riesgos. Hay riesgos, a veces no se ve eso, a veces no se toma en cuenta, pero hacerse perforaciones en el cuerpo y este tipo de tatuajes conlleva también sus riesgos. Y es importante que todos estemos conscientes de esto. ¿Sí? No es, hermanos, simplemente acuarelas. Son tintas fuertes, ¿sí? Productos muy fuertes que se están inyectando en la superficie del cuerpo. Perforaciones, hermanos, de todo tipo, de todo tamaño, en diferentes partes del cuerpo que no están diseñadas a veces para eso, pero ahí están poniéndoles porque es la moda. ¿Sí? Médicamente, hermanos, hablando, esto tiene riesgos. Y quise poner esto, hermanos, porque pues usted puede encontrar mucha información sobre esto, pero imagínense qué piensan los dermatólogos, los médicos, la gente que pues trata estas cuestiones del cuerpo. Los dermatólogos, dice, alertan sobre los riesgos de los tatuajes y los piercings. Dice, los dermatólogos alertan sobre los riesgos de decorar el cuerpo con tatuajes o piercings porque no están exentos de peligro y pueden provocar infecciones y enfermedades, al contrario de lo que muchos piensan. Dice, y cito aquí este hombre, que no es cualquiera, dice, el presidente de la Academia Española de Dermatología, Julián Conejo Mir, asegura que los tatuajes y los piercing son un capítulo muy importante de las agresiones en la piel por el deseo de la persona de mejorar o cambiar su físico. Realmente es cierto, es una agresión que se está haciendo al cuerpo. Continúa diciendo, un piercing, sostiene este catedrático de dermatología de Sevilla, puede producir queloides, que son lesiones de la piel formadas por crecimientos exagerados del tejido cicatrical en el sitio de una lesión cutánea, también infecciones y deformaciones de por vida. También advierte que un tatuaje mal hecho puede producir dermatitis de contacto o el deseo de la persona de querer quitárselo con el tiempo y no poder, porque no es tan fácil con láser, que es la técnica utilizada para ello. O sea, y lleva su riesgo, hermanos. No crean que todo esto nada más es algo muy sencillo, inocente y fácil de hacer. No. Entre otras consecuencias físicas, hermanos, conlleva el riesgo de infecciones, por ejemplo. También contraer enfermedades como hepatitis o tétanos. También puede llegar a tener reacciones alérgicas una persona. También puede provocarle después reacciones a la exposición solar en esas áreas afectadas. También, hermanos, cuando se hacen en los ojos, puede provocar en ocasiones cegueras temporales o cegueras permanentes. También puede haber mucho dolor. Por ejemplo, si a usted le tienen que hacer una resonancia magnética por causa de las tintas que hay en el cuerpo, le puede producir mucho dolor. Inclusive esos tatuajes se pueden quemar con dicho procedimiento. Sí. A veces ocurren desgarres, ¿verdad? Por cuestión de accidentes o algo ya se desgarró. Puede provocar dolor, puede provocar hemorragias. También personas con ese tipo de cosas están restringidas a donar sangre. Muchas veces no pueden hacerlo. Entonces, hermanos, esto lleva riesgos. Y nada más, aunque no es mi tema desde el punto de vista bíblico, pero yo quiero que sepan que esto no es jugar con acuarelas, pinturitas, no, es algo serio lo que se está haciendo y es algo por lo general permanente en el cuerpo. Algunas cosas, hermanos, que se pueden ver que suceden. Por ejemplo, esta mujer, dice ahí en las noticias, una influencer se queda ciega por tatuarse los ojos para parecerse a su rapero favorito. Están inyectándose los ojos con tinta, aparte de que es muy doloroso, hay riesgos.
Hay riesgos. Esta otra también dice, por tatuarse los ojos, youtuber Amber Luke se queda totalmente ciega. ¿Sí? Suele suceder. Personas han tenido complicaciones y les pasa esto en sus tatuajes. No a toda la gente le pasa, pero siempre hay riesgo de que cosas así puedan suceder. ¿Sí? Se les infectan, salen ámpulas, hay dermatitis, se pone roja, irritada la piel, ¿sí, hermanos? Se inflama y luego se les deforman esos tatuajes a veces. Dicen los expertos que las reacciones a ese tipo de cosas puede ser que no sucedan inmediatamente, aún meses o años inclusive después puede haber ese tipo de reacciones. ¿Sí? Eso. Pero sucede, hermanos, esto no crean que alguien está exento. Está el riesgo latente de que pueda tener complicaciones con este tipo de cosas que se hacen en el cuerpo. ¿Ok? Nada más quería darles una idea, hermanos, de los riesgos que hay, ¿verdad? Ahora, mi punto, ¿qué principios bíblicos debiéramos de considerar? ¿Qué? Algunas personas preguntan, ¿hay algún texto donde se prohíba específicamente los tatuajes y los piercings modernos? Hermanos, el único texto que más específicamente habla en la Biblia en relación a este tipo de cosas lo encontramos en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 19, versículo 28. Levíticos 19, 28 dice la palabra de Dios: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Otras versiones, como la Biblia de las Américas, traducen: no haréis sajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni os haréis tatuajes, yo soy el Señor. La Nueva Traducción Viviente dice: no te hagas cortes en el cuerpo por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel, yo soy el Señor. La versión moderna traduce: ni tampoco haréis sajaduras en vuestra carne a causa de muerto, ni imprimáis en vuestra carne dibujo alguno hecho a punzón, yo Jehová. Sí. El pueblo de Israel, hermanos, tenía estrictamente prohibido hacerse cortes en el cuerpo y tatuarse la piel. Y queda claro, hermanos, en esta lectura. ¿Por qué estaba prohibido? Bueno, hermanos, porque se trataba de rituales que llevaban a cabo los pueblos paganos. ¿Sí? Ellos, mis hermanos, se hacían cortes profundos en diversas partes del cuerpo, se sajaban, se cortaban, se herían, mientras lloraban la muerte de algún pariente. Y alguien podrá decir: bueno, pues es su cuerpo, él puede hacer con él lo que quiera. ¿Puede? ¿En realidad puede? Por otro lado, los tatuajes indicaban que ellos eran esclavos de alguna deidad en particular. Para nuestro Dios, hermanos, lo que hacían estas naciones era desagradable y abominable. El Señor simplemente no lo veía bien. A Dios no le agradaba lo que ellos hacían. Y Dios, hermanos, simplemente no quería que su pueblo hiciera lo mismo que todas estas personas, estas naciones paganas. Por eso Dios directamente se los prohibió. ¿Sí? No te vas a cortar la carne, no te vas a hacer tatuaje en tu piel. ¿Sí? Un argumento muy válido que algunos presentan para no tomar en cuenta lo que este pasaje dice es el hecho de que se trata de un mandamiento bajo la ley de Moisés. ¿Sí? Está ya en el libro de Levítico. Dicen porque es una ley, ¿verdad?, que es para un pueblo especial, en particular. Era un pacto de Dios con este pueblo nada más. Y es muy cierto, hermanos, yo digo amén, así es verdad. Los cristianos hoy en día ya no estamos bajo la ley de Moisés. Dice la Escritura dice el apóstol Pablo que Jesús la clavó en la cruz.
¿Sí? La clavó. Así que dichos mandamientos ya no están más en vigor en nuestros días. Por ejemplo, ya no hacemos sacrificio de animales, ya no diezmamos, ya no tenemos un sacerdocio levítico, no celebramos la Pascua como ellos lo hacían, etc. Es cierto, muy cierto. Pero aún así, mis hermanos, es importante entender que aunque los mandamientos de Dios han cambiado a través de los tiempos, a través de las diferentes dispensaciones, algo que nunca cambia, ¿sí? Algo que nunca cambia es la naturaleza de Dios, es el carácter de Dios y, hermanos, muy particularmente sus principios divinos. Esos no cambian, esos son eternos. Los principios divinos han sido los mismos allá en los tiempos de Noé, en los tiempos de Abraham, igual en los tiempos del pueblo de Israel, igualmente en nuestros tiempos. Eso sigue siendo lo mismo, siempre ha sido así. Un principio divino, hermanos, muy claro que podemos ver en la Escritura, por ejemplo, es la santidad de su pueblo. Dios siempre ha querido que su pueblo sea santo, desde hoy y desde siempre, desde Adán y Eva hasta nuestros días. Leyendo el contexto de Levíticos 19:28, vamos al versículo 1 y 2. Levíticos 19, 1 y 2. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y empieza a enumerar una serie de mandamientos que ellos debían obedecer. Si algo, hermanos, le preocupaba a Dios, si algo a Él le interesaba, es que su pueblo fuera santo, porque Él es santo. Nosotros somos el pueblo de Dios hoy en día, y eso no ha cambiado hasta la fecha. Dios siempre ha querido y hoy en día sigue queriendo que nosotros seamos un pueblo santo, porque Él es santo. Hermanos, eso es algo que nunca va a cambiar. Siempre ha sido así y nunca va a cambiar. Siempre ha sido la voluntad de Dios que su pueblo sea santo y se mantenga, por lo tanto, separado de las prácticas de las naciones paganas. Por eso al pueblo de Israel se le dio esa serie de mandamientos específicos. Hoy en día hay muchos mandamientos tal vez que Dios no nos da a detalle, uno por uno. Pero nos ha dejado principios como este de la santidad de su pueblo. En Efesios capítulo 4, note usted, ya estando en el Nuevo Testamento, dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y el principio es el mismo, ¿sí? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan, dice, en la vanidad de su mente. También en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Yo veo exactamente el mismo principio de la santidad que Dios procuraba en su pueblo Israel, al mismo principio, hermanos, que hoy Dios procura para su pueblo, que es la iglesia. No hay nada en común entre la luz y las tinieblas, Cristo y Belial, y el incrédulo con el creyente. Nada. El creyente es luz. El creyente anda en justicia. El creyente sirve a Cristo. El incrédulo, en contraparte, hermanos, el incrédulo es de las tinieblas, anda en injusticia, sirve a Belial. Cosas totalmente opuestas. El creyente y el incrédulo, hermanos, no tienen nada en común. Nada. Así que el cristiano no debe tratar de imitar las costumbres y las prácticas del mundo, de los incrédulos, de los que andan en la vanidad de su mente.
No, hermanos. Al contrario, un cristiano debe de ser diferente. Es el colmo, hermanos, que nosotros, siendo creyentes, en vez de enseñar, en vez de influir, en vez de demostrarles al mundo qué es lo correcto, sean ellos los que influyan en nosotros. Sean ellos, hermanos, los que nos digan cómo comportarnos, cómo conducirnos y qué costumbres debemos nosotros practicar. Porque a veces parece que así es. Cuando no, hermanos, no debe de ser así. Pablo dice a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo. Y subraya esa frase que es bien importante. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Otras versiones, la Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. La palabra de Dios para todos dice, no vivan según el modelo de este mundo. Sí, hermanos, es una exhortación para nosotros los cristianos. No. Hermanos, nuestra apariencia, nos guste o no nos guste, transmite un mensaje. Y el mensaje que toda persona debiera de ver en nosotros es que somos hijos de Dios, que somos santos, que hemos salido del mundo y que estamos consagrados para Dios, que solo imitamos lo bueno y que no somos como el mundo es. Nosotros tenemos que proyectar ese mensaje a las personas, al mundo, a través de toda nuestra manera de vivir, inclusive a través de nuestra apariencia. La moda de los tatuajes y las perforaciones modernas, hermanos, no nos ayudan en este propósito. No. Al contrario, yo estoy convencido de que nos resta credibilidad delante de las personas. Si yo me tatuara la cara, los ojos, hermanos, y me llenara de perforaciones en el cuerpo y me paro aquí a predicar, estoy seguro que no tuviera la misma credibilidad delante de las personas. Hermanos, no es una buena imagen la que uno puede presentar así a la hora de compartir su fe con la gente. No lo es. Si este tipo de modas, hermanos, no representa muchas veces los valores de algunas compañías, en ciertos trabajos, hermanos, o ciertas instituciones seculares, ¿representará la iglesia del Señor? No, tampoco. Si en este mundo, hermanos, en ciertas áreas, esto no se acepta, esto no se ve bien, la iglesia del Señor, hermanos, no es menos que eso. Hay hermanos que tienen tatuajes en su cuerpo y que lo hicieron cuando aún vivían en el mundo. Bueno, uno lo entiende, ¿sí? Vivían en la ignorancia. Son cosas que a veces uno hace, ¿verdad? Cuando uno está ajeno a las cosas de Dios. Pero que un hermano o una hermana que ha salido del mundo, que ha sido trasladado al reino de Cristo, que ha renovado el espíritu de su entendimiento según Dios, y que, hermanos, en esta situación, ¿verdad?, acuda a negocios para tatuarse su cuerpo y lo llenen de perforaciones. Hermanos, yo no le encuentro ningún sentido. Que un cristiano haga esto, yo no le hallo razón de ser. Sinceramente. Yo no me imagino al Señor Jesucristo yendo a un lugar de tatuajes, o al apóstol Pablo, o a Pedro, o a Dorcas, o a la hermana Febe. Yo no los puedo ver así. No me imagino, no, hermano, no concibo que un cristiano tenga en su mentalidad hacerse cosas de este tipo. Por lo que la palabra de Dios nos dice. En Efesios capítulo 5, versículo 1, Pablo
Pablo nos exhorta y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Somos hijos de Dios o no? ¿A quién debemos imitar como hijos amados? A Dios. No las corrientes del mundo, no las modas. Esto no. Por lo general, hermanos, cuando un cristiano es maduro, es dedicado a la oración, es lleno del Espíritu Santo y se esfuerza por dar a conocer su fe al mundo, yo estoy convencido de que tales hermanos no piensan siquiera en la posibilidad de hacerse tales cosas. No es algo que les interese. Pero, hermanos, su madurez es el reflejo de esa convicción que ellos tienen. Además, tales hermanos saben que en nada este tipo de cuestiones va a beneficiar su vida espiritual, ni tampoco va a ayudar en su buena influencia como cristiano. Lo saben. Y no es algo que van a querer, no van a desear, ni lo van a procurar. Otra cosa, hermanos, así rápidamente, nuestro cuerpo es de Dios. Y son principios que uno tiene que tomar en cuenta, aunque diga, no me ha enseñado el pasaje exacto. Hermanos, hay muchas cosas que la Biblia no dice con exactitud, pero tomen en cuenta estos principios. Dice en la primera los Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Sí? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Nuestro cuerpo, hermanos, es de Dios. Las personas a veces tienden a decir, es mi cuerpo y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que a mí se me dé mi regalada gana. Pues sí lo dicen, pero ¿es verdad? ¿En realidad son nuestros cuerpos, hermanos? La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que nuestro cuerpo es de Dios y que debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Nuestro hermano Wayne aquí está presente. Él escribe el comentario de Levíticos. Si usted no tiene ese comentario, puede pedirlo. Allá atrás, en la parte de atrás, hay una hojita, hay hojitas con todos los libros que aquí tenemos. Si usted necesita alguno, simplemente márquelo y déselo al hermano Wayne o al hermano Fabián. Pero es muy bueno. Y nuestro hermano Wayne comenta en Levíticos 19:28, el pasaje de partida. Él dice lo siguiente, y yo digo amén a lo que él explica aquí. Dice, los paganos, como los profetas de Baal, practicaban tales cosas para emocionarse más. No representaban el cuerpo como creación de Dios. El Nuevo Testamento eleva aún más el cuerpo con la afirmación de que es el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en él. Si el tatuaje se prohibió bajo la imperfecta ley de Moisés, ¿qué pensará Dios de sus hijos que lo practican en el templo del Espíritu Santo? Es buena pregunta. ¿Qué pensará Dios de sus hijos que practican el tatuaje y las perforaciones en el templo del Espíritu Santo? Hermanos, nosotros somos administradores de este cuerpo. Y por lo tanto, como no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios, nosotros tenemos que cuidarlo, pero a veces no lo hacemos. Desafortunadamente a veces abusamos de él, a veces lo descuidamos, a veces lo utilizamos para propósitos que no son buenos y no glorifican a Dios. Sí. Por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, ¿sí? Incluso el comer en exceso es una forma de agredir y de dañar el cuerpo. ¿Usted cree, por ejemplo, que los pulmones están diseñados para llenarlos de humo, de cigarro, de marihuana o de lo que sea? ¿Para eso? ¿Para eso los hizo Dios? Y uno dirá, pues es mi cuerpo. No es su cuerpo. Usted tiene que cuidar el templo del Espíritu Santo. Hermanos, no, por supuesto que no. Dios no lo hizo para eso.
Lo mismo sucede con los tatuajes y las perforaciones. Quienes hacen esto no son buenos administradores del cuerpo. No es natural pintarlo permanentemente o perforarlo en la boca, en la lengua, en el ombligo, en la nariz. Hacer esto, hermanos, no cumple con ningún propósito de nuestro Dios. ¿No? Dice allí en la carta a los Romanos, otra vez, pero en el versículo 1 del capítulo 12, dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que hay que tener cuidado, hermanos. Nuestro cuerpo no es nuestro, es de Dios. Y todo lo que hagamos con él debe de ser algo que glorifique a nuestro Dios. Otra cosa, hermanos, que quisiera mencionar es la modestia en nuestro porte. En la primera, los Tesalonicenses capítulo 2, verso 9, dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y este atavío decoroso, hermanos, aunque aquí se enfatiza principalmente en la mujer, también los varones tenemos que ser decorosos en la forma de ataviarnos. Dios, hermanos, es un Dios de orden, y el decoro en la manera de ataviarse también, de acuerdo a lo que vemos, es importante para Dios. Si no importara, cada quien como quiera ataviarse, bueno, pues no existieran estos versículos, pero existen, porque a Dios le interesa, porque refleja carácter, porque refleja personalidad. La palabra griega para decorosa, de forma decorosa o con ropa decorosa, es kosmios, que significa arreglar, poner en orden, componer. Viene de cosmos, ¿verdad?, que implica orden. ¿Es correcto, hermanos, ataviarse? Sí, es muy correcto. Y la Biblia nos anima a arreglarnos, ¿verdad?, a poner en orden nuestra apariencia física. Uno puede embellecerse, adornarse. Sin embargo, hermanos, y esto es muy importante, debe de ser con buen juicio, sin caer en nada llamativo o sin caer en exageraciones. Y ese es aquí el principio en esta exhortación que habla en cuanto a la forma de ataviarse. Con sencillez, simplemente. Nada fuera de lo común, con buen juicio, con sensatez. La Biblia, lenguaje sencillo, dice: también deseo que las mujeres se vistan con decencia, sencillez y modestia, que no llamen la atención con peinados exagerados, ni poniéndose ropa muy cara, ni usen costosas joyas de oro, adornos de perlas. Dice en la Nueva Traducción Viviente: yo quiero que las mujeres se vistan con una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Sí. Y ya hemos estudiado este punto. Habla un hebraísmo, hermanos, aquí el apóstol Pablo. No está diciendo que está totalmente prohibido, sino que el énfasis del atavío no debe de ser ese. Yo sé, hermanos, que muchos de los tatuajes o piercing que se hacen con fines decorativos, con fines estéticos, pero ¿realmente cumplen con el concepto modestia? ¿No es esto ya caer en la exageración? Usted puede ver esa muchacha, está bonita la muchacha, pero se llena su cuerpo de tatuajes, se hace unos agujerotes en las orejas, se pone aros en los labios, se perfora la boca por arriba, por abajo, se perfora la nariz. ¿Será eso modestia? Eso no es modestia. No lo es. No lo es. En el caso de las mujeres, particularmente hablando, hermanos, si se arreglan, ¿verdad?, y están en todo su derecho de arreglarse, y deben de arreglarse porque la palabra de Dios lo dice. Se maquillan,
se peinan, usan aretes en sus orejas, muchas veces pulseras, collares, vestidos bonitos, uñas de colores. Está bien. Pero ¿no sería exageración si todavía se tatúan la piel con flores, con corazones, con mariposas, etcétera, etcétera? ¿No se cae ya en la exageración? Hermano, ¿no se estará abusando si además de todo eso se colocan aretes en la ceja, en los labios, en la nariz, en el ombligo, en la lengua y por todas partes? La verdad es que sí, hermanos. La verdad es que sí. ¿Cuánto es poco o cuánto es mucho? A lo mejor para ella no es mucho, pues está normal. Nosotros la vemos y dicen, eso es exageración. Lo que para usted es de buen gusto, para otros puede ser desagradable, y lo que para usted ya está exagerado, para otros todavía puede ser de buen gusto. Mi punto es, hermanos, y el consejo para todos es que seamos decorosos. Y ese concepto, hermanos, es bíblico. Y usted puede analizar esta palabra, y usted puede irse al idioma original, y usted puede ir a los diccionarios, y va a encontrar usted armonía en todos los conceptos de lo que es el decoro. Arreglémonos como lo haría un buen cristiano, o como lo haría una buena cristiana, y no nos arreglemos, no nos embellezcamos, entre comillas, como lo harían los incrédulos. Ese es mi punto. Y el consejo para todos, adultos y jovencitos y jovencitas. No caigamos en la corriente del mundo, no tratemos de ser como ellos, no busquemos ser aceptados por un círculo de personas que no tienen fe en el Señor. A veces ese es el punto, es que yo quiero que mis amigos me acepten, y como todos mis amigos traen tatuajes y todos traen perforaciones en el cuerpo, pues yo quiero entrar en ese círculo y yo lo voy a hacer también. ¿Por qué? ¿Por qué queremos ser aceptados por el mundo? ¿Por qué caemos, hermanos, en sus modas, en sus prácticas, para que ellos nos reciban? No es así. Algunos dirán, pero hermano, ¿qué tiene de malo tatuarme el nombre de mi esposa? O el nombre de mis hijos, o de mis hermanos, o de las personas que yo más quiero, o de mis mascotas, qué sé yo. ¿Qué tiene de malo? Hermanos, no necesitamos hacer eso para demostrarles cuánto los amamos. Yo no necesito tatuarme aquí Mariana y acá Mari para que ellas sepan que yo las quiero. No. Hay 1000 maneras de demostrar a esas personas nuestro amor, nuestro afecto, nuestro cariño, y no marcándonos el cuerpo. No. Algunos dirán, hermano, pero yo quiero hacerme un tatuaje cristiano, entre comillas, para que la gente sepa que yo soy cristiano. Y se tatúan a lo mejor una Biblia o un pasaje bíblico o una cruz o cosas por el estilo. Yo digo, hermanos, qué triste es para un cristiano que necesite hacerse ese tipo de tatuajes para dar a conocer al mundo que es cristiano, para que la gente conozca su fe. La Biblia no dice eso. No es a través de tatuajes que vamos a predicarle al mundo, a través de perforaciones en nuestro cuerpo, no. No, mis hermanos. Debemos ser conocidos, sí, en el mundo, por supuesto, pero por nuestros frutos, por nuestro ejemplo, por nuestra predicación, y no por este tipo de marcas en el cuerpo. En la primera de los Corintios, capítulo 10, verso 23, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Sí, hermano, hay cosas que simplemente no convienen, no valen la pena. Otros tal vez dirán, pues, si no les gusta a mis papás y no están de acuerdo, y no les gusta en la iglesia, y no les gusta el predicador, y no les gusta a los ancianos, y no les gusta a los hermanos, pues yo como quiera lo voy a hacer.
A veces pasa eso, hermanos. Tristemente muchos se tatúan o se perforan el cuerpo simplemente por rebeldía. ¿Sí? Como una demostración de que ellos no se sujetan a nadie. Sin embargo, hermanos, ¿estará bien eso? Eso no está bien. Eso está mal. La sumisión a la autoridad es parte primordial en la vida cristiana. Si un padre o una madre le dice a su hijo que vive con ellos en casa: hijo, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero que hagas eso, y el hijo lo hace, el hijo es rebelde. Sí. Y no ha entendido lo que es la sujeción, la obediencia a los padres, el honrarlos. No ha entendido. Peca contra Dios. Los hijos merecen, o deben más bien, estar en obediencia a su padre y a su madre, como dice la Escritura, para que les vaya bien. Como miembros de la iglesia tenemos que estar sujetos a Cristo en todas las cosas. Para terminar, hermanos, quiero decirles que según las estadísticas, son muchos los que al paso del tiempo se arrepienten de haberse tatuado. A lo mejor no en el momento, pero al paso del tiempo lo hacen. Hacer un tatuaje, hermanos, es costoso. Cobran caro y cobran por hora. 70, 80, $100, $150 la hora, y muchas veces se lleva muchas horas y muchas sesiones para hacerse un tatuaje. Pues la gente se lo hace. Pero borrarlo, hermanos, es todavía más costoso. Más costoso. Y existe la posibilidad de que al tiempo a la persona ya no le guste. Porque ya maduró, porque ya piensa diferente. Es otra su mentalidad, ve las cosas desde otra perspectiva. A veces los tatuajes se deforman cuando la gente ya se hace adulta y empieza a subir de peso, y aquel tatuaje se deformó, ya quedó todo así. Y ya no le gustó, ¿verdad? Tal vez algunos hermanos miran hacia atrás y ven el tatuaje, esa marca en su cuerpo, como una señal de su rebeldía que ellos tenían en años pasados. Y ya no le gusta, ya no le gusta. Algunos se tatúan el nombre de la novia, pero luego pasa el tiempo y resulta que terminó con la novia. Y ahí sigue trayendo su nombre tatuado y ya no lo quiere. Hay muchas razones por las cuales a veces la gente se arrepiente de hacerse este tipo de cosas. Algunos simplemente maduran y consideran los principios de la palabra de Dios, como es la buena influencia, como lo es la pureza, como lo es la sumisión, como lo es la mayordomía del cuerpo, como lo es el decoro, y entonces se sienten mal a la hora de ver su cuerpo marcado. El consejo es: mejor no lo haga. Como les digo, hay mucha gente que se arrepiente al paso del tiempo de haberse hecho estas cosas. Más vale no hacerlo que hacerlo y arrepentirse después. Es cierto, hay técnicas como el láser, que es costoso, que se lleva muchas sesiones, que es muy doloroso y que a veces con mucho trabajo algunos se los pueden quitar, pero no todos tienen acceso a esto. Mejor no se haga. Mejor no caiga en ese círculo de las corrientes del mundo en cuanto a tatuajes y perforaciones. Gracias, hermanos, por su atención. Me pasé un poquito. Creo que no tenemos estudio de himnos, iba a haber un descanso por ahí y quise terminar la lección. Gracias por su atención. Ojalá que todos hayamos entendido el mensaje de esta tarde. Que Dios les bendiga, y aquí en la pantalla está el plan de salvación para aquellos que no han obedecido el Evangelio. La invitación también está en pie en esta tarde. Le invitamos a que venga Cristo. Gracias, Dios les bendiga.